Ahí va. Ahí. Ahí sí, ¿está bien? Sí. ¿Saben todos? Hola Luisa y a las personas que están conectadas. Yo les voy a hablar ahora de un trabajo que estamos realizando en conjunto con otros investigadores del Centro Mussel, con Marco Lardíez y Nelson Lagos, y en el que hemos contado con el apoyo también de INTEMIT, del Instituto Tecnológico de Mitilicultura, que nos ha ayudado harto en conseguir datos para poder hacer esta medición de asociar el flujo de carbono al cultivo de mitílido en el sur de Chile. Organismos filtradores tienen un importante rol sobre el flujo de carbono, y dado que tienden a secuestrarlo en la alimentación, y mediante la formación de estructuras, biomasa y la formación de concha, hay algunos investigadores que han postulado que podrían ser un grupo de organismos clave para retirar CO2 de la atmósfera. Sin embargo, estos trabajos no han considerado que en el proceso de calcificación, por cada mol de carbonato que precipita, de carbono que precipita como carbonato de calcio, hay un mol de CO2 que se libera. Ahora esta proporción no es tan 1:1, porque la capacidad el sistema de carbonatos en el agua de mar tiene la capacidad de actuar como buffer, y por lo tanto la cantidad de carbono, de CO2 que se emite en el proceso de calcificación es un poco menor, y depende del pH del agua de mar, de la temperatura y también de la salinidad. Y en ese sentido, en el último tiempo, al tomar en cuenta la cantidad de carbono, de CO2 que se libera en el proceso de calcificación, varios estudios en la línea de investigar el rol de filtradores en el flujo de carbono han determinado que estos organismos tienden a ser generadores de CO2. Ahora, en nuestro país, el cultivo de Mytilus chilensis, del chorito, ha aumentado sostenidamente en la última década, y reportes de los últimos años dicen que Chile sería el segundo productor mundial de choritos, y en nuestro país el cultivo de estos organismos se da principalmente en la 10ª región. Ahí en este mapa, acá abajo, en los puntos rojos, se ven las concesiones de recursos bentónicos, y en su mayoría estos recursos bentónicos son choritos. Hay otros moluscos, pero están en muy baja proporción. Entonces, con estos antecedentes, el objetivo de este trabajo es determinar el rol del cultivo intensivo de choritos en el centro norte de Chiloé, que es el área de Nor Patagonia, y para eso se delimitó el área de estudio, que es el mar interior, donde se mostraron 12 centros que cubren de forma relativamente homogénea esta área, y en estos puntos se realizaron muestreos mensuales durante un año. En un primer año, el objetivo fue establecer la relación entre la longitud de la concha y la biomasa y la calcimasa. Para eso, en cada muestreo, se determinó, se siguió el crecimiento de una cohorte, y de cada muestra se estimó el número la longitud de concha, o el shell length en inglés, el peso seco y el peso libre de cenizas, tanto de tejidos blandos como de las conchas, para determinar los gramos de el peso libre de ceniza, que sería la biomasa, y el peso del carbonato de calcio cada mes para cada centro. En este gráfico se puede ver la relación entre la tasa en que aumenta el contenido de biomasa cuando aumenta la longitud de la concha. Aquí lo que se buscó fue establecer la relación lineal entre estos dos parámetros, usando un modelo, ajustando los datos a un modelo lineal y usando como covariable el sitio, el centro del que se tomó la muestra, y en el caso de la biomasa no hubieron diferencias significativas en la pendiente, excepto para esta localidad, para Chalihue.
se ve que la pendiente es bien baja. En la relación entre la longitud de la concha y la calcimasa, hay 3 centros en los que la pendiente fue distinta y donde la ecuación que describe la relación entre el tamaño y el contenido de carbonato de calcio de los animales varía un poco. Luego, en un segundo año, se repitieron estos muestreos mensuales, partiendo desde enero, donde se plantó la semilla, digamos, se puso la semilla en los centros de cultivo, y se tomó una muestra mucho más grande que la que se había tomado el año anterior para determinar las relaciones alométricas entre el peso y la materia orgánica. Y en este segundo año el objetivo era determinar la dinámica poblacional, la tasa de crecimiento de los animales, y además cómo cambiaba la densidad de los individuos a través del tiempo, en un año. Entonces los datos de frecuencia fueron ajustados a un modelo Bertalanffy, donde se incluyó la oscilación en la tasa de crecimiento, y este modelo nos permitió estimar la longitud promedio de las conchas en cada mes. Y a partir de esa longitud, y habiendo ya establecido la relación entre la longitud y la biomasa y la calcimasa, pudimos estimar el peso promedio de la materia orgánica y el peso promedio del carbonato de calcio por mes por centro. Aquí les muestro los histogramas crudos, sin tratar, donde se ve la longitud de clase. Los animales en diciembre ya en promedio estaban en torno a los 7 centímetros, y se ve la progresión del crecimiento en el tiempo para cada uno de los centros. Acá vemos cómo cambió la densidad en el tiempo, la densidad de individuos por metro cuadrado, y varió de forma relativamente similar entre los centros. Hubieron centros que partieron con baja densidad, y eso más adelante vamos a ver cómo influyó en las estimaciones de flujo de carbono. Teniendo toda esta información, pudimos estimar la producción secundaria anual, la producción de biomasa, utilizando el cambio de mes a mes en la producción orgánica, el peso de la biomasa, y en el caso acá de la producción de carbonato de calcio, de la calcimasa, y usando también cómo varió la densidad de cada centro de mes a mes. Luego, usando factores de conversión, por ejemplo, aquí para estimar el carbono producido por respiración, el carbono emitido por respiración está relacionado con el carbono secuestrado por producción, en esta relación que está descrita. Y después, usando factores de conversión, pudimos establecer el equivalente de gramos de carbono en moles de CO2 por metro cuadrado por año. A partir del peso del carbonato de calcio, se puede establecer el carbono producido por calcificación como gramos de carbono, y a partir de estos gramos de carbono, el flujo de CO2 como moles de CO2 producidos por metro cuadrado por año. Para esto se estableció, hay la relación molar entre el carbonato que precipita y el CO2 que se libera. Está escrito en esta ecuación, esta razón molar, que es la que les comentaba al principio de la presentación, que es la que depende de la temperatura, de la salinidad también de los centros. Acá la salinidad en algunos centros varió, pero en general se mantuvo entre 34 y 32 partes. Y la temperatura, la variación de la temperatura fue pareja para todos los centros. Sin embargo, tuvimos acceso a datos de temperatura para cada centro medido in situ a lo largo del año, y con esos datos nosotros estimamos la razón molar como el factor de conversión entre el carbono que precipita y saber cuánto carbono se emite. Los resultados, pudimos estimar la producción anual y secundaria de carbonato de calcio anual por metro cuadrado, en donde la mayor parte de la producción estaba dada en la formación de carbonato de calcio, la formación de las conchas.
La formación de biomasa representa un 7% de la producción total en la formación de tejido. Luego, al convertir estos valores a flujo de CO2 como moles de CO2, encontramos que en general la emisión de carbono que está dada por, el secuestro de carbono, perdón, que está dado por producción secundaria, la formación de biomasa, por la producción de carbonato, es mayor que la cantidad de carbono que se emite. Sin embargo, lo que se pudo comprobar es que el 80% del CO2 que se secuestra se libera a la atmósfera principalmente por el proceso de calcificación. Estimando acá en cantidades de moles, se liberan aproximadamente 700 moles de CO2 por metro cuadrado anualmente, en promedio en los centros que se muestrearon. Haciendo un balance en términos de carbono, se puede estimar que cerca de 8 kilos de carbono por metro cuadrado se emiten anualmente, y solo son 2 kilogramos de carbono los que retendrían los organismos en los centros de cultivo. Ahora, teniendo estas relaciones y estas proporciones, conseguimos, con el apoyo de INTEMIT, datos de centros de cultivo que se ubican en las zonas que se muestrearon, y conseguimos datos para 121 centros del año 2016, que constituyen el 17% de los centros que en el 2016 declararon cosecha. Y a partir de datos de la estructura de cultivo, tanto el tamaño como la cantidad la estructura de cultivo son las cuelgas. Tuvimos el tamaño de las cuelgas y la cantidad de cuelgas por centro, logramos obtener el área cultivada en metros cuadrados. Lo que, uniéndolo a la densidad de individuos que puede soportar en promedio, nos permitió calcular el flujo de carbono asociado a estos 121 centros. La mayor parte de los centros que tuvimos estaban restringidos a una localidad, y en la sumatoria del carbono emitido por todos los centros da alrededor de 32.000 toneladas de carbono por metro por año en el 17% de los centros que declararon cosecha en 2016. En definitiva, estos resultados están acorde con lo que se ha encontrado en estudios. Hay un estudio previo donde se estimó flujo de carbono asociado a mitilicultura en Italia, donde también las cantidades de carbono emitido son relativamente similares. Ahora, entendiendo que los bivalvos son fuentes de CO2, pero también entendiendo que la actividad productiva no es necesaria como fuente de trabajo, comida y otros servicios ecosistémicos que provee la mitilicultura, hay que analizar cuáles son las estrategias que se podrían tomar para mitigar algo el impacto sobre la emisión de carbono. Sobre todo cuando se ve que a futuro se espera que la relación molar entre el carbono que precipita y el CO2 que se libera va a aumentar, va a empezar a ser 1:1. También entendiendo que la eutroficación en áreas costeras puede sustentar una mayor biomasa de moluscos, y además porque se proyecta que la industria va a seguir creciendo en los próximos años, sobre todo en el país. Porque se vienen cambios de regulación, se van a poder cambiar los centros, y se estima que el número de centros va a aumentar tanto de forma industrial como por grupos pequeños o personas que decían pedir una concesión. Ahora, en Chile la tecnología para el cultivo de mitílido
está bien desarrollada, hay proyectos e instituciones que están a cargo de fomentar prácticas que maximicen el rendimiento. Sí, pero sin embargo hay un punto en el que aún se puede hacer importantes mejoras, que es principalmente el manejo de los residuos. En este gráfico no sé si se ve bien, pero en general 70% de los residuos de la metilicultura están relacionados al proceso de cultivo y procesado. De esos, por ejemplo, casi el 13% está relacionado al descarte de las conchas. Cuando se comercializa el producto, el chorito enlatado, las valvas se descartan. Entonces, una recomendación para manejar los residuos que vienen de la acuicultura sería, por ejemplo, reutilizar los residuos sólidos, por ejemplo, para hacer compost. En este caso, se podrían usar las algas que se adhieren a las líneas de cultivo y, bueno, implicaría hacer la cosecha en tierra, pero aún así, haciendo todos esos cambios en el manejo, en la cosecha, se podría reducir un poco, se podría reciclar un poco el carbono que se está emitiendo. Otra opción sería, por ejemplo, implementar biodigestores para la formación de biogás, que podría servir sobre todo en Chiloé, viendo el contexto rural en el que están las personas que trabajan en la mitilicultura. Podría proveer una fuente de combustible y además luego de que generen combustible, los residuos del proceso pueden ser utilizados como fertilizantes. Estamos hablando de algas y de algunos otros organismos que están como epibiontes en las cuelgas de cultivo junto con los choritos. Y otra opción sería, por ejemplo, el utilizar las conchas generadas en el proceso de comercialización de este recurso, que actualmente no se pueden devolver al mar. La ordenanza es o llevarlas a un vertedero y otra parte la utilizan centros que hacen cal con las conchas para mejorar terrenos que están ácidos. Sin embargo, los potenciales usos de las conchas de chorito son varios, y por ejemplo, el que tiene mayor potencial para impulsar otras líneas de generación de recursos sería la formación de estructuras de construcción, por ejemplo, y aquí que son estructuras de aislamiento, donde el 70% está constituido por chorito y una pequeña proporción de algún material que pelle todo esto, y para la generación de materiales de construcción. Y agradecimientos especiales al doctor Cristian Segura, que es la persona de Intemit que nos ayudó a conseguir datos y facilitó siempre el flujo de esta investigación. Eso. Muchas gracias. No me demoré Muchas gracias, nada, Laura, por la presentación. No sé por qué no me veo yo. Ya hice. Mira, gracias, porque está súper interesante, por lo menos yo no sabía en lo que estabas trabajando y realmente lo encuentro súper interesante, como datos súper novedosos. No sé si en otras partes del mundo estarán haciendo algo así, creo que re poco. Es rara la colaboración entre la industria y los investigadores, y ese es un punto importante de este trabajo. Claro, eso es lo que más lo encontré súper novedoso. Y lo otro también, el aporte que al final como que en la conclusión, no te quedaste solamente con el resultado, sino que también formas como propuestas de manejo y de ver cómo se puede disminuir este aporte de carbono. Entonces, bueno, ahora voy a abrir
los micrófonos. Es Cada no uno solo tiene que abrir su recordar, micrófono también, porque hay algunas personas, por ejemplo la Laura, que no tiene como mute y yo no la puedo manejar. Entonces, la idea es que los que quieran hacer preguntas, las hagan por su micrófono y somos poquitos, así que ahí podemos ir conversando si es que hay alguna claro, pregunta para la Laura. sí. No, y aparte que eso, bueno, ahí yo me ha costado porque en realidad, ahí justo en esa parte, en la parte de recomendaciones, se necesita alguien que de verdad pueda hacer una estimación de los costos asociados a cambiar estas prácticas de manejo, a generar así paquetes que simplifiquen la implementación de estas nuevas prácticas, pero la idea sería eso, publicar estos datos pero con recomendaciones. Sí. Y, por ejemplo, de la, ¿cuántas son? Creo que son, por ejemplo, ya, por día en una planta de cultivo se procesan 120 toneladas. Y de Sí, esas 120 toneladas, 38 constituyen las valvas de los claro, animales. claro. Y es un producto que tiene hartos potenciales. Yo mencioné los potenciales en construcción, pero tiene varios otros, aparte de mejoramiento de suelo, Sí. creo que hasta huesos artificiales, así como que ayudan en el tratamiento de fracturas, y tiene incluso así aportes en medicina. Ujú. El trabajo de uno de los autores de este paper, el ¿Ya? Nelson Lago, está trabajando precisamente en un proyecto donde está viendo la factibilidad de usar este producto, las conchas que se descartan al final del proceso de cultivo, y explorar todas las posibles alternativas en que puedan ser usadas y que reemplacen cosas que son más caras. De hecho, son mejores, por ejemplo, en la construcción de pavimento, en otros, a pequeña escala se ha visto que tiene mejores propiedades, es más plástico, es más resistente, Ujú. así que Súper. después necesita la colaboración de un economista. Ojalá que se pueda. ¿Hay alguna consulta para Aura? ¿Alguien que quiera preguntarle algo? ¿O ¿Me comentar? escuchan o no? Sí, Sí, Cristian, hola hola, Cristian. Cristi. No te Hola, ya que hay una sola persona que maneja todo aquí y que decide cuándo nos abre el micrófono y cuándo nos cierra el micrófono. No, si yo tengo abierto el micrófono hace rato. Está abierto el Venga. micrófono. Ok. Lo que sí no te Hola, vemos, ahora cómo. no No, te sí, puedo pues, ver. porque no está el video, eh, ¿cómo se llama? Iniciado. Ah, ya, ok. Supongo, yo pensé que eso lo hacías tú. No, es que no se No. puede. Ahora Ahí sí, mira. está. Tú lo hiciste. Hola, Ahí lo hice. Ya. ¿Cómo estás, Aura? bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, Aura, sí, está bueno el trabajo, ¿ah? Yo tengo una duda, sí. En esas estimaciones que tú haces de producción de CO2 por parte de los cultivos, ¿no se considera o es diferencial, dependiendo de las características de la columna de agua, esa producción de CO2 por parte de los choritos? Sí, por ejemplo, cuando estábamos viendo la relación entre el tamaño de la concha y la biomasa y la calcimasa, para empezar, eso no lo mencioné. En el primer año, todos los centros, los 12 centros, la semilla provenía del mismo lugar, de un centro que queda en Aysén. Entonces, los cambios, por ejemplo, que en Chaligüe la relación entre la biomasa y el tamaño corporal haya sido plana, haya sido cero, puede estar dada por factores, por la dinámica local de las variables oceanográficas. Pero ahí sí necesitaría ir un poco más al detalle de qué está pasando en esas localidades. En algunos el crecimiento fue súper acelerado, por ejemplo, la calcimasa, en algunos hay 3 sitios, hay 2 sitios donde fue muy alta y un sitio donde fue muy baja. Y eso probablemente está dado por la variabilidad ambiental, dado que las semillas tienen un origen común. Pero eso sí, tendría que ver en detalle las características de cada centro, y el mar interior de Chiloé está recién siendo caracterizado. Ok. Sí, es que yo te lo preguntaba entendiendo que, por ejemplo, a dos tasas de crecimiento idénticas, ¿ya? De distintos sitios, sí había diferencia en la producción de CO2. Es que no solo depende del crecimiento, depende de la densidad.
Entonces hay sitios donde la densidad inicial fue menor, o la caída en la densidad fue más acelerada versus menos acelerada, y eso también influye en las ecuaciones bien gruesas en realidad. Ya. Y también es la densidad, la tasa de crecimiento y la relación entre el aumento en biomasa con el aumento, calcimasa con el aumento en tamaño, son 3 factores que hacen que los resultados cambien. Ahora, la ventaja que tenemos en este trabajo es que fueron 12 centros. Cubrimos casi todo el mar interior de Chiloé, donde están los centros de cultivo. Entonces podemos tener una estimación, y podemos tener la estimación del error, por lo menos. Ya. ¿Y alcanzo a hacer otra pregunta? ¿O Sí. no? ¿O ya? Oye, ¿y esto ahora cambiaría entonces? Bueno, digamos, cuando ustedes tomaban las muestras, ¿las tomaban desde la superficie, desde el medio, desde el fondo? En un principio se pretendió estimar el efecto también de la densidad de cultivo. Entonces estaba montado un experimento en unas cuelgas donde había baja densidad de individuos y otra donde había alta. Pero al final se juntaron todos los datos porque a lo largo del año en los 13 centros no siempre tuvimos el muestreo no fue constante, digamos, en el tiempo. Ok. Ok. Pero sí estaba la profundidad también incluida en un principio, en el diseño experimental, pero después en la práctica no. No, igual era difícil, digamos. La gente que trabajaba ahí se le dio la instrucción y ellos cooperaron con la toma de muestra y todo, entonces hubieron cosas que no se podían manejar. Para el otro paper. Ya, pues gracias. Bueno. Gracias. Okay. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Sí, hola a todos, ¿qué tal? Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, Laura. Yo tengo una pregunta, sobre todo con el tema de la producción respecto a lo que se emite a la atmósfera, porque al final el mar interior de Chiloé, al ser una zona de alto aporte de agua dulce, la capacidad que tiene para bafear cambios es baja, pero según los pronósticos a futuro, la cantidad de agua por lluvia va a ser mucho mejor. Por lo tanto, la capacidad esa de bafear el mar interior de Chiloé debería ser mucho más grande y por lo tanto la emisión de estos cultivos debería ser menor, o sea, según los pronósticos a futuro que hay para la zona centro-sur de Chile. O sea, la razón, o sea, para que la tasa a la que se libera el CO2 igual a la tasa que precipita el carbonato de calcio, tiene que bajar el pH. Lo que también ocurre, el mismo proceso de calcificación hace que el entorno se acidifique. Sí, claro, pero a lo que voy es que es tan variable el sistema. A lo que voy es que es tan variable el sistema en términos de pH y depende tanto del aporte de agua dulce de la zona, que estos valores que tú das son como promedios por año, pero como decía Cristian, probablemente esta variabilidad ni siquiera es neta, pero cambia a lo largo de los meses. Entonces, una manera a lo mejor de hacer un pronóstico un poco más acertado es cambiando esa capacidad de bafear del sistema respecto a los pronósticos que hay de cambio de precipitaciones en la zona. Sí, creo que hay estimaciones para la zona, que las estimaciones están como bien gruesas también, es como el mar interior, el área específicamente donde están los centros, están recién tomándose los datos. Ahora está relativamente bien caracterizada la variabilidad estacional en el pH, en el oxígeno, salinidad y temperatura para el área, pero a una escala tampoco es a alta resolución, y tampoco describe tan detalladamente lo que ocurre justo en la zona costera, que es donde están concentrados los centros. Y aparte que el área muestreada también está allí, islas, canales, y también ahí está complicado encontrar el dato fino, pero sí tienes razón, si estableciendo las proyecciones, no sé, un par de escenarios, y más o menos estimar cómo va, en qué dirección va a ir el pH o la salinidad,
por lo que tú decías, el aumento de las lluvias, quizás podríamos hacer unas proyecciones más certeras. Y yo en realidad quedé con los datos que tenemos actualmente, Sí. y lo otro fue antecedentes de literatura de lo que se espera que pase en relación al sistema, a la relación molar o eutroficación o proyecciones de que la industria mitilicultora, como no necesita alimento, encuentran que es el alimento perfecto para cultivar. Y Sí, claro. Chile es una de las zonas donde a futuro la actividad acuicultora se va a mantener a la tasa de crecimiento que está ahora. Bueno, Carlos está más metido en este tema con el CEDOM, pero Carlos, no sé o sea, ¿dónde está situada la boya que tiene el Musel en Chiloé exactamente? Viripuy. En uno de los sectores estaba Claro. la boya, o sea, la plataforma. Sí, de hecho es todo lo contrario. O sea, yo tengo la impresión de que con los pronósticos de sequía que debe haber, o sea, capaz de que la zona va a hacer mejor y emita menos, pero bueno, eso habría que verlo también. Y ahora hay otras cosas, aparte de choritos, ¿qué más hay que pueda estar emitiendo? Pero es poco, mira, por ejemplo, en este se ve bien esta figura, por ejemplo, todo lo que está en celeste son concesiones acuícolas de chorito. Por ejemplo, en azul están los abalones, creo que estos son abalones y en rosado son las ostras. Ah, mira. En gris no me acuerdo qué era, pero en realidad la especie predominante cuando los datos de cultivo de moluscos, que son las estadísticas oficiales, están compuestas por chorito. Yeah. Pero ese CO2 que tú calculas que se emite porque no queda en el sistema, porque no lo toman los choritos, por ejemplo, y que tú por una tasa dices que se emite, puede estar siendo utilizado por otro organismo, como un alga o como un organismo fotosintético. El asunto es que de todas las formas de carbono, de todas las versiones del carbono que pueden estar en el agua, el proceso de calcificación justo libera CO2, que es el que sube a la atmósfera, que puede retornar al aire. Claro, puede ser también reciclado por por organismos autótrofos que estén en la columna, pero dada la magnitud, es mucho más la emisión de carbono. Ahora esos estudios son finos. Estuve viendo que hay estimaciones del flujo entre el aire y el océano en algunas latitudes, no creo que está en latitudes tropicales. Ya, súper. Oye, muy interesante tu estudio, me ha gustado mucho. Oye, ahora una consulta. Gracias, Laura. Oye, una consulta. Y el caso de la respiración, ¿cuánto es el CO2 que aportan por respiración? Me llamó la atención porque los estudios que había visto hasta ahora, la mayor parte de la emisión estaba dada no por la calcificación, sino por la respiración. En cambio acá, la tasa de respiración fue bien baja. Y eso también debe estar dado si aquí la respiración no cuenta para nada en el flujo de carbono, lo mismo que la producción secundaria. Pero es que por lo mismo, las dos están relacionadas. La respiración se calcula a partir de la productividad secundaria. Ahora, haciendo análisis por ejemplo, del índice de condición, la relación entre el peso de las conchas y el peso de la materia orgánica, para los centros, encontré que la relación es súper baja, la pendiente es 0. En general, eso dice que los animales en realidad tienen la proporción de carbonato en el cuerpo, es mucho. El carbono se usa principalmente para formación de la concha y la biomasa, la masa orgánica del animal, el tejido blando, es bien poco en comparación, es bien bajo en comparación con con el peso de las conchas. Trabajos de este tipo se han hecho en especies en almejas, por ejemplo. Y ahí sí reportan que la producción por respiración es súper alta, porque también la biomasa del bicho, de los animales, es alta. Ya. Oye, Carlos tenía una pregunta, no sé, parece que no le funciona su micrófono. Se me escribió aquí en el chat, dice, durante el periodo de estudio no hubo eventos fans que podrían haber usado ese CO2, como dice Laura, por ejemplo. Sí, fue más fino.
puede ser, o sea, los mapas que vi decían que el FAN fue intenso, pero en la costa expuesta de Chiloé, en la parte Sí. oceánica, y de ahí derecho hacia el norte. Y en el mar interior no llegaron, como que no pasaron del canal de Chacao. Ahora, tengo una aproximación medio gruesa, ese mapa puede ser 2014 a 2017. Sí, pero igual, Aura, igual sería súper bueno que miraras eso para corregir un poco por la productividad de la zona, porque como en verano también aumenta, a lo mejor, no es que a lo mejor incluso como que lo que te cambias entre verano e invierno, a lo mejor puedes separar por eso, por ejemplo. Claro. En general hacer un balance en términos como de servicios ecosistémicos de la industria. Claro, y yo creo que con datos satelitales quizás y con algunos datos que tengan desde allá, desde Concepción, que van continuamente, quizás puedes calibrar el satélite y ver productividad en la zona en ese tiempo. Sí, claro, la caracterización oceanográfica también es un punto importante porque, claro, mis mediciones son súper gruesas y ahí no hay mucho que hacer, pero saber por qué hay pequeñas variaciones de centro a centro que influyeron en la densidad o en la tasa de crecimiento y que finalmente eso incidió en la estimación de flujo de carbono, claramente depende de esas variaciones locales. Sí que sí. Pero está precioso, me ha encantado. Felicitaciones. Felicitaciones, sí. Muchas gracias. ¿Cómo? Bueno, ¿y alguna otra pregunta? Carlos dice, muchas felicidades. Felicitaciones. Oye, que Carlos, ¿cómo no le va a funcionar el micrófono a Carlos? Que se suelta los datos. ya arregla la cuestioncita. Bueno, a lo mejor está haciendo otra cosa y no quiere que lo escuchéis. No le funciona. No sé nada. Eso yo lo voy a poner aquí en el chat. Pero se está riendo por el esto. chat. Dice que se ríe ahí, no sé si ustedes lo ven, pero se ríe por el chat. Pero es verdad que nos escucha, po. Sí, pues no escucha, así que... Hola, Aura, ¿me escuchas? Sí, hola. Hola, llegué medio tarde a la presentación, estaba en una reunión por el... No, un poquito nomás, casi nada. Sí, un poquito tarde. Oye, pero bueno, algo había visto de lo que habéis presentado la otra vez en la reunión en Santiago. Yo tenía una duda, a lo mejor ya lo mencionaste, pero en la parte metodológica, que una de las cosas que vimos en la tesis de la Claudia Pérez es que la mayoría de estos bichos lo que hacen es que en el fondo parte del dióxido de carbono que respiran lo utilizan para hacer concha. Y otra parte del dióxido de carbono que toman para hacer la concha viene del ambiente. Hay un paper ahí en Limnoia Oceanography que sacó Claudia. Y lo que vimos que eso también varía bastante, digamos, porque varía a lo largo del año dependiendo de las condiciones de temperatura, de salinidad, sobre todo la oferta de alimentos. Eso es lo que en el fondo los paleos le llaman el vital effect, o el efecto vital, porque en el fondo el bicho respira, pero el CO2 que respira lo transforma en concha. Yo no sé si eso, tú consideraste eso, por ejemplo, en tus estimaciones, el hecho porque es una cuestión, igual es bien... Un autor que en el 94 publicó esto de la relación molar en que el proceso de calcificación libera CO2, él mismo mencionó eso, que aparte de eso, el estimar la respiración por este método, por estas ecuaciones publicadas, puede estar subestimando o sobreestimando la cantidad de CO2 que se aporta por respiración, porque mientras no se tenga datos de la tasa metabólica de los animales por centro, la respiración no, o esa variación fina que puede existir, no la vamos a ver. Y en este estudio tampoco estamos contando con la tasa de disolución de las conchas. Se podría contar por mortalidad, teniendo la diferencia en la densidad. Podríamos incluir la mortalidad y la tasa de disolución asociada a esa mortalidad. Sería... Te voy a mandar ese paper porque es interesante la evaluación, porque estos bichos lo que hacen es que hacen concha con diferentes fuentes de carbono. Pueden tomar carbono que viene del océano, que es principalmente antropogénico, pueden tomar carbono si son costeros de los ríos, que llevan mucho DIC, y finalmente lo que hemos visto es que toman mucho carbono de su propio carbono que respiran, que es de metabolismo.
Entonces, utilizando isótopos estables hemos podido diferenciar las diferentes fuentes de dióxido de carbono que van finalmente a transformarse en concha. No sé si viste ese paper, pero quizás a lo mejor te lo mando ahora para que lo tengas y le dé una vuelta. Sí, por favor. Sí. Igual acá tú estás mirando la figura esta que está acá en la pantalla. Sí. El flujo asociado a respiración en moles está bien bajo y a mí me llamó la atención porque está mucho más bajo que el que estaba ya reportado para otro organismo. Ahora, estudios con los que uno pudiera comparar esto se han hecho solamente en almeja. En mitílido, hay un trabajo en donde hicieron una estimación similar en centros de cultivo, pero no tuvieron la periodicidad de este trabajo, no fueron muestreos mensuales, y finalmente la estimación de carbono no se dio porque ellos mismos hayan estimado la relación entre el tamaño de las conchas y la biomasa o calcimasa. Fue un trabajo bien grueso. En cambio acá tenemos la posibilidad de ver en detalle esas cosas teniendo la variación de mes a mes, tanto en el crecimiento, en el contenido de biomasa, calcimasa, en la densidad por metro cuadrado. Así que hay hartas proyecciones de hacer un trabajo bien bueno. Y de hecho, también Aura, como comenta Cristian, que lo había visto Claudia en su tesis, estos animales cuando están estresados por condiciones ambientales se deprimen metabólicamente y cierran las conchas. Y ellos por dentro disuelven su concha para no entrar en hipercapnia. Y ahí también tienes una pérdida de carbonato de calcio de la concha asociada a procesos biológicos. Y eso eso está muy descrito en choritos, por ejemplo. Claro, se podría estimar el porcentaje, podríamos incluir eso como error o no sé si como error, pero poner como en el detalle qué otros factores podrían estar incidiendo en este balance, general claro. de carbono. Y no me acuerdo bien cuál era el paper, pero en realidad como que se ve también en estudios de biomineralización que la parte interna de las conchas está mucho más afectada que la externa en condiciones, por ejemplo, de experimentos de laboratorio donde bajan el pH. Y es exactamente por eso, porque cuando se cierran herméticamente, para no entrar en hipercapnia, suben su pH interno disolviendo su concha y utilizando su carbonato mismo. Interesante. Bueno, esas son cosas que realmente pueden ir en las discusiones, justamente. Sí, y también viéndolo claro. Yo creo que una vez que logre caracterizar oceanográficamente el área de estudio, viendo esas variaciones de sitio a sitio, va a ser más fácil llegar a o incluir esos procesos en la estimación, o claro, como tú decías, en la discusión de qué otros factores podrían estar modulando este flujo de CO2. Y claro. también... Ahora tú tienes entonces, Toño te envió ya todos los datos que tenemos de cada uno de esos sitios, ¿cierto? Sí, al final sus datos calzaban en el mismo sitio, creo que para 4 o 5 centros, y fueron muestreos estacionales. Entonces yo, como también Intermit me pasó los datos, lo que hice fue calibrarlos, fue comparar qué tan, que si la tendencia era la misma en definitiva, y sí, lo usé también para estimar. Genial. Yo tenía temperaturas mensuales para estimar la razón molar anual, digamos, el promedio de todo el año. Súper. Sí, es bueno que se usen esos datos porque en realidad pueden servir mucho para caracterizar los ambientes en este trabajo. Y ahora del MUSEL voy a necesitar apoyo para hacer las recomendaciones de manejo. ¿Viste la última parte, Cristian? No alcancé la última parte, sorry, si llegué tarde, sí, perdí completamente. La industria vitilicultora ha invertido harto en tecnología para maximizar la producción y para, también teniendo sus sellos, tiene que tener ciertos rangos de sustentabilidad. Pero el punto clave es donde todavía se puede hacer algo para mejorar para reciclar, digamos, el carbono que están, para compensar por el carbono que emiten, digamos, es el manejo de residuos. Y por ejemplo, acá en este gráfico, pequeño, el 13%, por ejemplo, son conchas que se descartan. Ahora hablando con Cristian Segura me decía que la regulación, y yo busqué en la regulación y la ley de pesca y todo,
no dice nada del manejo, no obligan a nada. A lo más dicen que si encuentran un centro sucio, los multan, cosas así, o si ven, claro, desechos acumulados, hay una multa. Pero las opciones son pocas, o lo llevan a una planta de cal, o se van a un vertedero. Sí, Esas son está prohibido devolverlas al agua. Ahora, estimaciones gruesas, en una planta de proceso puede pesar 120 toneladas de choritos al día. De esas 120 toneladas, casi 40 toneladas corresponden a las conchas, que se descartan por la forma de comercializar los choritos. Entonces, si se pudiera hacer algo en esa parte, ahora las recomendaciones tampoco son tantas. Una podría ser reutilizar residuos que están asociados al cultivo, al sistema de cultivo, que serían básicamente algas y otros epibiontes que están pegados en las cuelgas. Utilizar esas mismas algas y esos residuos orgánicos para generar biogás, pero estaba leyendo que el potencial más alto sería en utilizar las conchas como material de construcción, estructuras de aislamiento y cosas así, tendría alto potencial. Ahora, ¿cómo estimar yo hacer un balance económico y convertir ese balance económico a ganancia en carbono o a bajar el impacto de la emisión de carbono? Ahí quizás Claro. yo no. Bueno, podríamos hacer un edificio museo con concha de choro. Sería una buena idea. Ahí tengo mi casa. Un domo. Oye, Aurea, sé que sería genial. Hay una posibilidad de que, bueno, ya que estamos puros musel ahora conectados, ¿cómo viene el evento de este evento que vamos a tener en enero, el 7? Hay un evento que es medio Ya político, confirmé. tenemos que invitar a la gente de Corfo y todo. Sería ideal de repente si pudiéramos tener una o dos slides de tu presentación que resuman un poco lo que encontraste. Sí, ningún problema, sí. Queda a disposición de los investigadores del centro. Genial. Y aparte de Qué eso está linda, Laura, qué linda, Laura. llevo como 2 semanas diciendo que ya tengo casi listos los métodos y resultados, pero no, ahora sí que voy a tener listos los métodos y resultados. La idea es mandar, lo que quiero es tener esto escrito para, no sé, mandarle la idea, no sé, al Stefano, luego Felipe, que pueden quizás hacer un poco más de poner un poco más. Necesito un par de párrafos en la discusión en realidad, pero para darle porque ya esto del flujo de carbono se ha hecho en varios sistemas. Este yo creo que es el primero que está tan en colaboración con la industria. Pero aún así, reportar el flujo de carbono y quedarse ahí no sería nada de novedoso. Entonces, Claro. ir con recomendaciones y porque el manejo tampoco se puede innovar tanto, se ha innovado mucho. Y por eso, de lo que busqué, lo único que se podría recomendar es el manejo de residuos. Sí, interesante que hay apretar a los PI, que le pongan talento. Cristian. Un paper multilíneas. Cristian, espera un poco, ¿se puede o se acabó ya? Sí, dale. Sí, Cristian, yo creo que una vez presentaste una vez en una charla el que habían fertilizado el agua con carbonato echando las conchas en Oregón con las ostras, ¿verdad? Sí. ¿Cuál Cristian, yo? Sí, tú, sí. Creo que hay un paper o algo de la gente de Oregon, pero en un hatchery lo hacían con las conchas, ya, no molían las conchas. Sí. Ya, sí. Claro que No, ahora quizás no hay es uno la de abajo, solución. hay un paper creo que también que en la zona intermareal, también sí, en Norteamérica. No me Mira. acuerdo cuál es. Es para regular el pH, me acuerdo que era para eso. Sí, Sí. estaban aumentando el pH y ese tipo de cosas. Era para eso, sí. Pero se puede usar, o sea, ese problema, como dice Aura, yo creo que es transversal, no solamente a los cultivos de chorito, a todo, no sé, a los pescadores que usan las almejas, las machas. Por lo menos yo he estado detectando que ese es uno de los problemas más grandes que tienen, qué hacer con los residuos. Y entonces ese aporte que tú dices es o sea, no es tanto como para la publicación, es importante, pero también para
para la gestión, para aportar a la toma de decisión y todo eso. No sé, la generación de biodiesel o sea, perdón, de biogás o cosas así, a gran escala no funcionaría, pero a nivel rural de comunidades pequeñas, aparte que no serviría todo el tiempo, habría más material para generar en una época de cosecha, pero aún así podría generar un beneficio para las comunidades costeras asociadas a los centros de cultivo. Claro. Ya. Muy bien. Muchas gracias, Aura, y muchas gracias a todos por participar. Creo que nos sirvió harto, como decía Cristian, somos casi todos de Muser los que estamos conectados, de hecho todos. Y bueno, súper buena la instancia como para dar esta es la idea de los webinars, que podamos dar este espacio de diálogo, de aportes también, como para que tú de repente, no sé, tengas ahora un poquito más de claridad y de las dudas que tenías, quizás algo te ayudamos, no sé, un poquito, por lo menos. La variabilidad ambiental lo tenía aquí metido en la cabeza todo el rato, pero mientras no tenga los datos. Sí, pero ya. Bueno, ahora si necesitáis ayuda para la parte de variabilidad ambiental y todo, avisa nomás, po. Acá le podemos meter mano. Yo estoy justo ahora trabajando en lo que es variabilidad ambiental del paper de Duarte. Aprovecho de decirle que le voy a mandar su paper ahora un rato más. Buena. Nosotros estamos trabajando en eso igual. Vale, te lo voy a dar un rato más para... Te viene el paper. Dale. Ya, pues muchas gracias a todos. ¿Ya? Que les vaya Chao a todos. Vamos. Chao. Nos vemos. Chao, gracias.